Ya, hoy, la semana pasada vimos una pequeña introducción sobre la materia, es el Espíritu Santo. Vamos a ver todo lo relacionado con el Espíritu Santo. Utilizamos esta materia, también la vemos en forma de materia, que usted ya la habrá escuchado en predicaciones, sé que usted ya tiene varias millas de vuelo. Cuando hablo de millas de vuelo, significa que usted tal vez ya tiene varios años en el Evangelio, o tal vez recién está iniciando, no lo sé, ¿ya? Pero en los años que usted lleva, usted va a la iglesia por algo, y no sé si en su iglesia, por lo que está acá, sí, acá nosotros a veces decimos que acá es la escuela. Entonces aquí usted viene y acá la iglesia va a aprender. Cada predicador que se para en un altar es para enseñarnos de parte de Dios una verdad bíblica y una doctrina, ¿verdad? Entonces varios de nosotros ya habremos escuchado hablar del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces esta materia es para que usted pueda tener defensa, en este caso la apologética, que ya la vieron ustedes, en contra de varias doctrinas que hay falsas en la corriente del mundo. Unos que niegan al Espíritu Santo, niegan a Jesús, solo creen en el Padre. Otros que solo creen en el Hijo nomás, y no creen ni en el Padre ni en el Espíritu Santo. Otros que no creen que el Espíritu Santo sea una tercera persona, tenga la característica de una persona, sino que creen que es una fuerza activa. Entonces, con el uso de esta materia vamos a instruirnos, y en base bíblica, con la Biblia, porque siempre, usted nunca se deje llevar por lo que escucha, ¿ya? Te vaya a la Biblia. La Biblia es el manual del cristiano. Si no está escrito, de nada sirve. No sirve tampoco, y esto ahora, y lo comparto con ustedes, y siempre estoy en contra de estas cosas. No sirve la experiencia espiritual que a veces usted tenga, o yo tenga. Escuché hablar hace unos años, un año atrás, creo que alguien decía que su experiencia era más importante, la experiencia espiritual que tuvo era más importante que lo que está escrito en la Biblia. Alguien cometió ese gran error y sacó una secta. Y ustedes, si ya investigó secta, tú ya pasó esa materia, se dará cuenta que hubo un hombre que también cayó en ese error. Se dejó guiar por una visión que tuvo, llamado el líder de los testigos de Mormones, Miguel, ¿no? ¿Verdad? Vio a un ángel que decía que venía del cielo trayendo un evangelio diferente. Cuando el libro de Gálatas dice que eso es una maldición, o es maldito alguien que esté en contra del evangelio, o le traiga un evangelio nuevo. Y ahí dice que si un ángel del cielo descendiera y le traiga un evangelio nuevo, tenganlo por anatema, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, ni la experiencia espiritual que usted pueda tener, ni yo, ni lo que nos diga un gran erudito, que eso no sea nuestra base, sino las Sagradas Escrituras. Que usted y yo sabemos, como lectores de la palabra, que fue inspirada por Dios. Cuando hablamos de inspiración por Dios, no es que el propio Dios la escribió, pero es como cuando, a ver, le hago un ejemplo. ¿Alguien estudió secretariado? ¿Sí? ¿Verdad? Usted se instruye, hace esos símbolos, ¿verdad?, de mecanografía, pero se instruye ¿para qué? Para no escribir sus propias palabras, sino que hay alguien, un jefe, que le va a dictar. Así también, hagamos ese ejemplo. Dios mismo, por medio del Espíritu Santo, le dictó a cada uno de los escritores de la Sagrada Biblia, o de la Biblia, en diferentes tipos de épocas, diferentes tipos de momentos, y Él mismo les dictó a ellos, y ellos escribieron, ¿ya? Entonces, ¿estamos bien hasta ahí? ¿Me entienden? Ya listo. Entonces, con respecto a esto, entonces no vale la experiencia que usted puede tener. ¿Por qué? Porque a veces hay personas que se meten demasiado y a veces se confunden. Hay espíritus engañadores, amados hermanos. Dice la Biblia que no aceptemos cualquier espíritu, ¿sí o no? Sino que nosotros analicemos, pesemos, probemos los espíritus, dice la Biblia. Aquí hay un texto, ya lo vamos a ver. Ya, entonces miren, lo importante aquí es que nuestra base para el cristianismo, para los que hemos creído en Jesucristo, sea la Biblia. Él es el manual del todo cristiano. Dice la palabra que se creó para instruir, redarguir en toda obra y justicia. Entonces miren, mis hermanos, entramos en este título, y en otro título, la deidad del Espíritu Santo. La deidad del Espíritu Santo. Y creo que el pastor Jimmy les ha dicho esto también, que ustedes tampoco no solo se basen en el material, siempre va la Biblia. Usted tiene que ser buen lector de la Biblia, léala, porque así nadie le puede, dicen por ahí, con el respeto que usted se merece, engañarle.
Nadie le va a engañar. Si usted es buen lector de la Biblia, una persona espiritual, nadie le va a engañar. ¿Ya? Entonces siempre la Biblia y luego lo compara con el material que les explicamos. Ya. Ahora miren, dice aquí la introducción, leo así en breve. Al aproximarnos al estudio acerca de la deidad del Espíritu Santo, enfrentamos la tendencia moderna de menospreciar la importancia de la doctrina. La apatía doctrinal es más peligrosa cuando concierne el conocimiento de Dios que cualquier otro tema doctrinal. Equivocarse respecto a cualquier persona de la deidad es pervertir la doctrina de la Trinidad. Ahora, le pregunto a usted, quiero ser un poco dinámico con usted para que no se me duerma. A ver, hermana Glenda, ¿será que la palabra, para que usted se ponga pila? Entonces, mire, ¿la palabra Trinidad está escrita en la Biblia? No. ¿Ya? ¿Qué le dice usted, mi hermana Robalino? ¿Está escrito o no está escrito? Ya, usted dice que sí. ¿Qué dice hermano Andrés? ¿Está escrita la palabra Trinidad? Hermano Johnny, ¿sí está escrito? ¿Y hermano Figueroa? ¿Te cree que está escrita la palabra? Sí. Hermano Morocho, ¿qué dice usted? No lo he encontrado, porque yo he revisado todo y nunca lo encontré. Igual es para que usted interactúe. No se preocupe, que aquí salimos de dudas, usted se equivoca, no se preocupe. En realidad, la palabra Trinidad nunca, no está en el canon bíblico, no está escrita. Pero, los estudiosos, los teólogos, han relacionado que en varios versículos bíblicos, si usted va desde el Génesis hasta el Apocalipsis, usted va a encontrar la Trinidad. ¿Ya? Le dieron este nombre, sí, pero no está escrito. ¿Ya? Entonces, la semana pasada me parece que les mandé a hacer un deber que después se lo voy a recoger, de que hablaba que hay varias corrientes, entre ellas la que salió hace unos años atrás llamada los unitarios, o los pentecostales también han sido ellos. Pentecostales unitarios. Sí, sí. Y tienen las iglesias, el nombre de ellos Jesús solo. Sí, pero tiene un nombre de iglesia. Nombre de Jesucristo. Apostólica, eso, la iglesia apostólica. Que todas las puertas de ellos son en el nombre de Jesús. ¿Cómo era así? En el nombre de Jesús. Entonces, miren, ellos creen que solo existe Jesús. ¿Ya? Y nos dicen a nosotros que somos los trinitarios. Así que nosotros creemos en un Dios, pero no son tres dioses, por si acaso. No son tres dioses. No es que están separados. Es un solo Dios, pero de tres formas diferentes. Él actúa. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Hermano Morocho, ¿estamos bien hasta ahí? Sí. Listo. Entonces, en la Biblia no hay entonces una relación con esta palabra llamada trinitario. No la hay. Si alguien le va a preguntar, entonces usted nunca diga si hay, sino que diga no hay porque no está. Pero la Biblia menciona a tres formas diferentes de un solo Dios verdadero. ¿Amén? Como él actúa. Entonces aquí lo que está diciendo el texto en su introducción, que el equivocarse, cuando usted y yo empezamos a estudiar estas materias, y usted sabrá que hay muchas doctrinas, muchas, porque usted entra en internet y encontrará muchas cosas. Hace unos años escuchaba hablar de un predicador, y ahora parece que ya empezó bien y luego ya terminó mal. ¿Vale? Amenguado, sí. A veces dice que empezamos estamos bien como los Gálatas, terminamos como los Gálatas, empezamos bien y terminamos como los Gálatas en la carne. Entonces, miren, este predicador decía que para poder hablar en el espíritu uno tenía que ponerse un palo y hablar en nuevas lenguas. Y si usted haga como que la lengua se le mueve y cosas por el estilo, pero el hablar en lengua es nada de parte de Dios, ya es un don. Lenguas angelicales, y también puede haber la oportunidad de que pueda hablar un lenguaje que no sea de acá, de Ecuador, no español, sino de otro país. A la vez sí es la voluntad de Dios también. ¿Ya? Entonces, miren, cuando alguien se equivoca con respecto a la doctrina, puede caer en un gran error. Porque si usted y yo negamos, caemos en un vacío, y esto es lo que está diciendo la introducción, caemos en un vacío, entonces no vamos a vivir una vida consagrada al Señor. ¿Ya? Vamos a vivir una vida diferente, lejos del cristianismo verdadero. Le hago un ejemplo. Hay una secta, y no es que estoy hablando de la secta, pero es que esto entra acá, que dice que son salvos siempre salvos, ¿verdad que sí? Dicen ellos que ya pagó todo Jesucristo en la cruz y que ya no tienen que hacer nada.
¿verdad que sí? Y ellos viven su vida. Si ustedes se ponen a pensar esto, habla del panteísmo, del agnosticismo, cuando dice que Dios está lejos del ser humano, solo lo creó y lo dejó abandonado. Si el ser humano piensa de esta forma, podrá vivir su vida como bien le parezca. Pero el día que parta de esta tierra o venga Cristo, ese ser humano se va a un solo lugar, al infierno, ¿sí o no? Entonces, amados, lo que dice la introducción entonces es que debe haber cierta, en realidad, preocupación y debe haber en nosotros, cuando estudiamos esto, seriedad, ¿ya? Para no equivocarnos con respecto a la materia. Entonces, acá mismo también dice, vamos a saltarnos un poquito más, dice, el aprender de Dios fortalece nuestro compañerismo con Dios y llena nuestro corazón con tranquilidad. Tenemos la base de nuestra confianza y gozo, sabiendo que la persona del Espíritu Santo, quien es Dios mismo, mora en nosotros. Este pensamiento, mire, debe alentar nuestra fe y hacernos vivir, y hacernos evitar el pecado. ¿Ya? ¿Qué significa esto entonces? Quiere decir, relacionando con usted, que cuando usted y yo aprendemos más de Dios, hace unos años atrás veía una pequeña materia que se la da cuando alguien recién se convierte, y esta materia se le dice discipulado. Se discipula a los hermanos que recién se convierten y se les enseña qué pasó cuando se convirtió, qué aconteció que no lo vio y cuál es su proceso para su crecimiento. ¿Ya? Y el crecimiento sobre todo, sabe usted que lo da Dios, pues, ¿no? Pero estas son las bases para que el cristiano o la persona que es un bebé espiritual sepa cómo conducirse. Entonces, ahí podemos ver entonces que el ser humano, cuando recién se convierte, no sé si algún instante a usted le pasa cuando alguien recién se convierte y cayó en algún pecado, uno de esos días, pecó en algo, como no tiene mucho conocimiento, viene el enemigo, dardea su mente y le dice, Dios no te puede perdonar porque ya pecaste en esto, aquello, volviste otra vez allá mismo. Y por su desconocimiento, él dice, ya, Dios no me va a poder perdonar, mejor me vuelvo a apartar del mundo, ¿sí o no? Pero cuando ese ser humano se instruye en la palabra, absorbe de la palabra, se dará cuenta que Dios es un Dios misericordioso en todo tiempo y que si el mundo cae muchas veces lo volverá a levantar. ¿Estamos bien ahí? ¿Me está entendiendo? Entonces, para nosotros que ya tenemos mucho tiempo ya en este camino hermoso, la instrucción es que debemos entender que al adquirir este conocimiento, usted y yo tendremos la capacidad de tener esa relación más especial con Dios y esa tranquilidad sabiendo que Él, no un ser humano, no nuestro pastor o nuestra pastora o el líder que tengamos, es el que nos va a ayudar en todo tiempo, sino aquel Dios que creó el cielo y la tierra, ¿verdad? Y cuando adquirimos este conocimiento, entonces que tal vez usted ya lo sabe, pero lo vemos en materia, entonces usted y yo viviremos tranquilos y en paz, sabiendo que hay un Dios que pelea por nosotros, ¿verdad? Pero a veces, ¿qué pasa? Que en nuestras vidas seculares nosotros solemos olvidar estas cosas y andamos preocupados, cabizbajos, buscando billetes de 100 en el piso. ¿Cuántos han buscado ese billete de 100? ¿Verdad? A veces nos olvidamos, pero cuando adquirimos esta materia entendemos que Dios, siempre suelo decir, no está arriba, no está abajo, no está atrás, no está a la derecha, ni a la izquierda, ni adelante suyo. Dios está dentro de usted y está dentro de mí. Y entonces el texto lo que está diciendo es entonces que nosotros entendemos ese compañerismo. Solía pensar hace unos años atrás que Dios iba sentado al lado mío cuando iba en el carro, iba conversando con Él. Claro que en mi mente, para que la gente no creyera que estaba loco, porque imagínense hablar. Pero usted sabrá que Dios es un Dios invisible y que Él está acá en este momento con nosotros. Entonces, usted y yo, al adquirir este conocimiento entonces, y llevarlo a la tela, yo le decía la semana pasada de la práctica, porque una cosa es que usted lo sepa, pero de nada sirve saberlo si usted y yo no lo ponemos en práctica. Y segundo, nos hará que nosotros evitemos el pecado. Acuérdese que Dios es santo o no es santo. Es santo entre los santos, ¿verdad? Él dice, si yo soy santo, deben ustedes también ser santos, nos manda a santificarnos. El libro de Apocalipsis también habla tocante este tema. Y dice que el inmundo sea inmundo todavía, pero el que es santo, santifíquese todavía. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. No se me duerma, a ver. Déjenme ver si estoy viendo chinos por aquí. Ya.
Entonces yo hablo mucho a veces. Voy a preguntarle a él. Hermano Morocho. Hermano Morocho. Que no se me duerma. Bueno, continuamos entonces, mire. Estás condenándose al chino. Ahora, entonces, ¿por qué evitamos? Mira, aquí dice evitar el pecado. Porque si usted sabe que Dios es santo, Él mora dentro de nosotros y debemos vivir en santidad, ¿verdad? Entonces, separado de toda clase de pecados. Ahora, vamos directo a donde dice acá el texto, entonces, la Trinidad. Quiero ir con ustedes, alguien que me busque, por favor, Deuteronomio, quiero que usted lea 6:4. Otra persona me va a buscar, por favor, Mateo 28:19. Alguien más me va a buscar Primera de Juan 5:7. Deuteronomio 6:4. Otro Mateo 28:19. Y otra persona, Primera de Juan 5:7. Sí. A ver, ¿quién ya tiene los textos? ¿Deuteronomio quién tiene? A ver, usted tiene Deuteronomio. ¿Mateo? ¿Quién más? ¿Quién tiene Primera de Juan? Ya, Primera de Juan, hermano Miguel. Ahora, antes de pasar al siguiente tema, hermana Mosquera, usted me busca, por favor, Juan capítulo 15, versículo 26, me lo tiene ahí hasta que yo le diga. Hermana Lidia, por favor, Gálatas 4:6. Gálatas 4:6. Y ahí se queda. Hermano Morocho, Isaías 6:9. Isaías 9:6. Y la hermana Glenda, Éxodo 3:14. Y el hermano Pablito, Génesis capítulo 1, versículo 1. Ya, hasta ahí. Me avisan cuando ya estén listos y iniciamos. ¿Ya? No, Marquito, dijo 15, ¿cuál fue yo? Hermano Mosquera, Juan 15:26. 15:26, me lo tiene ahí hasta que yo le diga. Juan 15:26. Puede ser que soy humano, que me olvide. Usted me dice qué texto tiene. Listo, mira, acá dice entonces, escuchen lo que dice el texto. La Biblia enseña que la Biblia enseña que aunque hay un solo Dios, ahí está el libro de Deuteronomio que lo vamos a ver, siempre hay tres personas en la deidad. En nuestro estudio acerca de la deidad del Espíritu Santo nos ayudaría a tener en mente la relación entre las personas del Trino Dios. A ver, hermana Iris, Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno es, correcto. Ahora, hermano Andrés, Mateo 28:19. Ténganlo en la mente, por favor, los versículos. 28:19. ¿Y de lectura? Sí, de lectura, por favor. Amén. Leemos su palabra en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y primera de Juan 5:7, que la hermana Abigail lo tiene por ahí. De lectura, por favor. 5:7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. No, es primera de Juan. Primera de Juan. 5:7. Primera de Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Amén. Y ahora, bien. A ver, explicamos este texto. Tal vez usted ya lo ha escuchado, lo llama y cosas por el estilo. Ahora bien, en el libro del Antiguo Testamento, a Israel se le dice que Jehová es uno solo, ¿sí o no? Uno solo. Porque si usted se va un poco a lo que pasaba en el momento, es que para la época Israel salía de la esclavitud, había muchos dioses en Egipto. Ustedes sabrán que las naciones que están alrededor de Israel eran politeístas. Significa que creían muchos dioses, ¿verdad? A la tierra donde ellos iban a sentar, donde estaban asentados, también había muchos tipos de dioses, los cananeos, Astarot, Baal y diferentes tipos de dioses. Venía de un territorio donde estaban los dioses egipcios. Entonces, donde él estaba, siempre había naciones que eran politeístas, que tenían muchos dioses, pero dioses ídolos tan solo de piedra que no tenían vida. Pero el texto sagrado dice que
les está diciendo que Dios es uno solo, no hay más dioses, sino es el verdadero Dios. Ahora, solo le voy a decir algo así, brevísimo, que estuve investigando, y que en estas dos cosas hay una discusión entre personas que creen en el Dios Trino y personas que no creen en el Dios Trino. Esa palabra uno, según el hebreo, es echad. Y echad, según las traducciones de los que creen en el Dios Trino, dicen que es uno, sí, pero si usted también va a la Biblia, lo que es la referencia en Strong, dice ahí uno, unidad. Ellos relacionan en que ese uno que está ahí significa, sí, una sola persona, pero una unidad completa. Es como cuando usted dice una familia, ¿verdad? Papá, mamá, hijos, pero es una unidad, pero son uno solo. Como que se diga el apellido nomás, familia Figueroa. Solo la familia. Ahora miren, también ellos lo relacionan con el libro del Génesis, su capítulo 2, versículo 24, para hacer referencia a que es una unidad. Cuando dice que el hombre tomará a su esposa, se unirá a ella, y aunque son dos personas, porque más de uno ya es plural, ¿sí o no? Son dos. Dice tomará a su esposa y se unirá a ella, y serán una sola carne, una unidad, pero plural, de dos personas, ¿ya? Entonces ahí lo que relaciona el Deuteronomio, según lo que estuve investigando, es que entonces sí, es un solo Dios verdadero, pero en una sola forma. Ahora, otros dicen que no, que los que están en contra de los trinitarios dicen que no, que Echad se traduce como uno solo unitario, pero la palabra hebrea para uno solito o singular es Yachek. Eso significa una sola persona, un singular, uno absoluto, pero Echad, según dicen ellos, que no. Ahora, ¿qué es lo que defiendo yo ahora? Ahora lo comparto con ustedes. Hermano Pablo, por favor, lea Génesis capítulo 1, versículo 1 hasta el 2. 1 del 1 al 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desolada y vacía. La tiniebla estaba sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Y el 3? Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Listo, está ahí. Y ahora miren, a ver, introducimos todos nosotros. A ver, ¿usted quién ve ahí? ¿Ve al Padre, sí o no? Ya entrando un poquito hacia sondear. Ve al Padre. Y luego dice que también dice el Espíritu, ¿sí o no? Que se movía sobre las aguas. ¿Estamos bien hasta ahí? Encuentra a la primera persona, que es el Padre. Encuentra a la tercera persona, que es el Espíritu Santo, que está presente cuando se iba a hacer la creación. ¿Y dónde está el Hijo ahí? En el versículo 3, cuando dice, y dijo Dios. Cuando hablamos de dijo, esa palabra dijo, la relación, cuando hablo de decir, dijo, que dijo, habló. Y hablar también significa dar una palabra. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Me entienden? Entonces, dijo una palabra, una frase, dijo, hágase la luz. Ahora, ahí, en ese fragmento, entró Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque si leemos el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, léalo por favor, hermana Glenda, vamos, Juan 1:1. No, le estoy buscando para que, o sea, acaso parece que la veo china. No es china. Juan 1:1. También iba a cortar. Pero es Juan nomás, no es primera de Juan, es Juan 1:1. Bueno, no, hasta que busque yo me lo sé. Dice que en el principio, déjame ver, no le leí, ya encontré. Sí, mejor léalo para En estar el seguro. principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era... Perdón. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Que Dios. siga leyendo más abajo, 2 y el 3. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces miren, ahí vamos a hacer la relación. Padre, Espíritu Santo y la palabra. Porque si usted va a otras traducciones, dice la palabra. En el principio era la palabra, el verbo. El verbo es la palabra. Y la palabra o el verbo se hizo carne. Y esa carne fue Jesucristo en esa que en esta tierra. Entonces, lo que yo digo y le comparto a usted en esta materia es que entonces sí, desde el principio estuvo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Solo que Jesucristo al principio no se le llamó Jesucristo, sino que se le llamó el Verbo de Dios o la Palabra de Dios. Más adelante, si usted va en la época que Israel conquista la tierra, se lo conocían según los eruditos. ¿Por qué? Ya les voy a explicar algo. En esa época que Josué empieza a conquistar la tierra, usted se dará cuenta y sabrá la historia que dice que él está en las orillas de Jericó, me parece que es, porque le van a conquistar. Dice que vino el general del ejército de Jehová, ¿verdad? Y él dice que se arrodilló y le dijo: quita el calzado a tus pies porque el lugar de pies es santo, haciendo una característica como mismo Dios cuando se le presentó a Moisés en la zarza, ¿verdad? Entonces, antiguamente a Jesucristo no solo se lo conocía como el Verbo, sino también se lo conocía como el ángel de Jehová. Si usted se da cuenta, ya en el Nuevo Testamento ya no aparece, solo en el Antiguo Testamento aparece el ángel de Jehová. Pero en la actualidad ya no se nombra, nunca más se volvió a nombrar del Nuevo Testamento en adelante. ¿Por qué? Porque hoy en día Él es Jesucristo, el Salvador de Israel y del mundo entero. Hermanito, mire, Dígame, había una foto que estaba desde el principio confirmado que Jesús está allí, porque cuando Dios iba formando cada cosa y se hagamos la luz, después hagamos la expansión, hagamos los animales, y cuando terminó de hacer todas esas cosas, dijo una palabra en plural, dijo: ahora hagamos. Y cuando vamos a decir hagamos, voy a hacer con otra persona en plural, sean dos, tres, o sea, ¿sí? Él no dijo ahora voy a hacer al hombre, dijo ahora hagamos al hombre. Entonces estaba ahí con otra persona. Quiere decir que Jesús, aparte de estar allí ya, Él también fue quien formó junto con su Padre la creación del mundo. Claro, es que mira, hay muchas formas, yo le estoy dando una sola, pero hay muchas formas de probar que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En este caso, lo que es la doctrina de la Trinidad, que no está escrito en la Biblia así, pero que vemos la relación de un Padre, de un Hijo y del Espíritu Santo que obra en el ser humano. ¿Ya? Entonces, en base a estos textos, entonces vamos a ver que sí existe una relación y un Dios único, sí, pero en tres formas diferentes. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Que si Dios permite que tenga conocimiento, se la puedo contestar. Si no, se la traigo por otra semana. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Y si no, avanzamos un poquito más. Se parece a mí, yo le anoto después. Listo, entonces miren, el libro de Mateo, ya yendo un poquito más allá, ¿por qué? Porque podemos decir que el pueblo de Israel, podrían decir, o los israelitas digan que no existe Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque ellos no creen en Jesús, ¿verdad? Creen que era un profeta tan solo, alguien no aprende. ¿De quién habla? ¿De qué texto? ¿Mande? ¿De qué texto? El pueblo de Israel no cree en Jesucristo. Los judíos. No todos los judíos, no todos. Hay unos que sí y hay otros que no. No creen en Jesucristo, ellos todavía esperan el Mesías. Por eso es que van a ser engañados. Bueno, después vemos eso. Pero soy muy me gusta hablar. Entonces, miren, entonces Jesús mismo dijo que cuando alguien se convierta a Cristo, lo bauticen ¿en qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos que Él da una relación en que los tres tienen una misma deidad. Quiere decir que uno no es más grande que el otro, sino que los tres unidos son una sola deidad. Porque le dice, bautícenlos en el nombre, no dice, si Jesucristo hubiese dicho, bautícenlos en el nombre del Padre, pero Él dijo, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es su tarea, no sé si usted controla esto, pero esa es mi base para los... Pero hay una contradicción allí, justamente la que cogen los unitarios, que está en Hechos 2:38, cuando en una ocasión Pedro dijo que tendrían que bautizar en el nombre de Jesús, pero no estoy tan clara, pero en otra ocasión he escuchado de que hay un contexto, ¿no?, de aquello, que porque Pedro especificó eso, no precisamente porque había que hacerlo en el nombre solo de Jesús. Lo que pasa es que, miren, bueno, dos cosas debo comentar ese rapidito, bien, se me acaba la hora, no me avanza casi, pero bueno, dos cosas. Unos dicen que la orden, ¿quién la dio? Jesús. Esa fue la orden la que valió, pero porque ese dejó escrito también, y se permitió que Pedro se escribiera, porque todo lo que está escrito en la Biblia es necesario para el cristiano. Porque en ellos no había problemas con Dios. Ellos creían en Dios, ¿sí o no? Claro. También creían en el Espíritu de Dios, que se manifestan en los profetas. Pero con quien tenían problema era con Jesucristo. Los israelitas no creían en Jesús. Por eso es que cuando dicen los textos, ese fue, me parece que fue el primer discurso de Pedro. Parece que fue eso. Claro, Cuando él le dijo, 38. sí, Claro, en el primer día. él viene el día de Pentecostés, da el discurso
conocía el primer discurso. Y dice la Biblia que ellos se compungieron de corazón, ¿sí o no? Dijeron, ay, Dios mío, matamos al Salvador del mundo. ¿Y qué les dijo a ellos? Que se arrepientan, les dijo Pedro, y que se bauticen en el nombre de aquel que no creía en Jesucristo. Entonces, esa es mi respuesta para esa pregunta. Que ellos creían en el Padre, sí, creían en el Espíritu, pero nunca creyeron en Jesús. Y al creer en Jesús, era como que le decían, bueno, confiesen. Pero dándoles la oportunidad de que confirmen. Es como el bautismo. Claro. Como el bautismo, que el bautismo es una confesión de lo que tú y yo creímos, ¿cierto? Nos bautizamos porque hemos creído en Jesús, Él lo hizo y nos dejó este ejemplo para que nosotros lo hagamos. Segundo, porque es un mandamiento de parte del Padre. Y tercero, es porque declaramos lo que hemos creído a las personas que están a nuestro alrededor. Y decimos, bueno, con esa acción, decimos, creemos en Cristo y queremos servirle a Dios. Con respecto al bautismo, así también. Es lo que les estaba diciendo, bueno, no creen en Jesús. En el nombre de Jesús bautícense para que crean, para que sepan que sean arrepentidos, o sea, para que reconozcan. Claro, por eso es que los Jesús solo dicen que en el libro de Hechos no encontramos no se encuentra que deberían de ser bautizados en el nombre del Padre, Dios y Espíritu Santo. En el libro de Hechos solamente encontramos Jesús. Entonces ellos tienen, o sea, esa base, esa es la base de ellos. De ahí ellos se cogen para hacer la. Y en Deuteronomio también se saben coger. También se cogen, sí. Sí. Entonces, sí, ya mi hermano. Entonces, miren, así, diciéndolo rápido. 3 cosas, miren. Dios, el Espíritu Santo. Hermana, Mosquera, léalo así rapidito. Juan 15:26. Amén. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él dará testimonio acerca de mí. ¿Ya? ¿Y alguien más dice buscar Galatas 4:6? No sé qué decir. Y por cuanto soy hijo, Dios vuestro corazón, en el espíritu de sus hijos, y el cual calma Abba Padre. Ya miren, aquí dice yo tengo A, B y C. Dios, el Espíritu Santo. Lo que dicen estos 2 textos es que hay una relación. Porque dice el texto, el primer texto que hemos leído en la Mosquera, dice que Él se iba, ¿cierto? Jesucristo se iba. Y enviaría al Consolador, el Espíritu Santo. Pero que el Espíritu Santo proviene de quién? Del Padre. Miren, entonces vemos una relación. Jesús viene, se va, viene el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo viene del Padre. Entonces vemos que hay una relación en conjunto para que usted entienda que entonces Dios, el Espíritu Santo. ¿Listo? Entonces Dios mismo es el Espíritu Santo. Y bueno, mis hermanos, se me ha ido la hora. Creo que en la próxima clase seguiremos conversando de este tema que es muy hermoso. Vamos a ver los atributos de parte de Dios, las relaciones, ya vamos a ver